Le doy la palabra ahora a Lorenzo Pérez, que nos cuente también la experiencia con GEPAC. Adelante, Lorenzo. Gracias a todos por estar aquí, gracias a Farmaindustria por habernos invitado. Yo voy a hablar de un mal necesario dentro de este tema de las asociaciones de pacientes, y es de los abogados, ¿vale? Y sobre todo de los servicios jurídicos que se tienen que prestar o cómo se deben prestar. Nuestra experiencia con GEPAC, y así como con otras casi 500 instituciones de personas con discapacidad y enfermedades graves con las que trabajamos. Y, bueno, pues, ¿cuál es la situación actual que realmente nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Porque hemos oído en la mesa anterior, pues, una palabra muy recurrente, que era el desconocimiento, y es el desconocimiento de los temas médicos. Pero ¿qué pasa cuando ya más o menos tenemos controlada la enfermedad, lo que nos han dicho los médicos, etcétera, etcétera? Nos asaltan dudas sobre qué derechos tenemos en materia sociolaboral, qué prestaciones nos corresponden, qué problemas puedo tener si me reincorporo a la vida laboral, si puedo reducirme la jornada, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso nos asalta diariamente. La situación actual por parte de los pacientes es un desconocimiento generalizado de la ley, es decir, no nacemos enseñados. Nadie nos explica cuál es la ley ni cómo se aplica, sobre todo lo segundo. La ley te la puedes leer en Internet, inclusive. La Ley General de la Seguridad Social es una de las más avanzadas del mundo, por no decir la más avanzada, en materia de protección social, pero obviamente nosotros los pacientes no nacemos enseñados, ¿no? Y luego hay un desconocimiento muy grande de los procedimientos. Todos los días nos encontramos con información que nos cuentan nuestros clientes, los pacientes de las diferentes asociaciones, diciéndonos, no, es que me han dicho, o es que creo, o es que, por ejemplo, que tengo que estar de baja 18 meses para poder optar a una incapacidad laboral permanente. Pues error, no es así, ¿no? Y como eso puedo poner 28.000 ejemplos de desconocimiento de cuáles son los procedimientos a seguir para obtener cada una de las prestaciones que nos corresponde y que la ley nos ampara, ¿no? Por parte de la Administración, pues hay una falta generalizada de recursos. Bueno, desde nuestro punto de vista hay una distribución errónea de los presupuestos. Siempre hay un run de que no hay dinero para las pensiones, para el resto de prestaciones, etcétera, etcétera. Probablemente si se hiciera una distribución diferente de los presupuestos, pues probablemente habría dinero para todos esos recursos. Y luego hay una falta de actualización en cómo se aplican las leyes, porque las leyes son muy claras, son muy buenas en materia de protección social, pero hay una aplicación diaria que obtenemos de estas leyes en función de las sentencias que van matizando cómo se debe aplicar esa ley en cada caso, ¿no? Entonces, hay sentencias de primera instancia, de los Tribunales Superiores de Justicia y del Supremo, que van matizando cómo se debe aplicar esas leyes. Y eso, obviamente, el funcionario que nos atiende cuando vamos a la Administración a hacer una consulta no lo conocen, es imposible que estén al día no lo conocen ni siquiera los abogados, la mayoría. Imaginaos un funcionario que está en la oficina de la Seguridad Social y que nos tiene que informar sobre si un prejubilado tiene derecho a una incapacidad laboral permanente, por ejemplo. Pues no tiene ni idea. Es normal. Luego hay en los medios. Esta palabra no es mía, esta palabra es de un doctor, infosicación. De un doctor, precisamente coincidí con él en una ponencia en la Federación de Enfermos Renales. Darle las gracias porque me gustó mucho la palabra y me la he apropiado. Hay una cantidad ingente de información disponible para todos, desde Wikipedias, Google, etcétera, etcétera. Pero hay una cantidad ingente, el vecino, el cuñado, todo el mundo te da información sobre qué derechos tienes. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa cantidad ingente de información a veces es tóxica y por eso la infosicación. Nos recibimos demasiada información que a veces nos hace tomar decisiones erróneas porque partimos de premisas erróneas. O sea, por ejemplo, igual que en la parte de la medicina, pues todos sabemos que la enfermedad no actúa de igual manera en ningún paciente prácticamente, pues en derecho es exactamente lo mismo. Es decir, hay que hacer un traje a medida de cada caso,
porque además la legislación española es una legislación que se basa en secuelas, no en diagnósticos, que es a priori mucho más justo. Y claro, si nos dejamos llevar por lo que le ha pasado al vecino que tiene diagnosticada la misma enfermedad que nosotros, o lo que dice Google al respecto, pues nos vamos a basar en premisas erróneas que nos van a hacer probablemente tomar decisiones también erróneas que nos pueden afectar al futuro de nuestra vida, ¿no? Y luego hay una presión mediática por la falta de recursos. O sea, todos los días prácticamente estamos oyendo, pues eso, el que no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para los recursos, para la dependencia, para el grado de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso al final cala, es un mensaje que cala en toda la sociedad, es un mensaje que cala hasta en los médicos, es un mensaje que cala en los abogados y es un mensaje que cala en los propios jueces. Los propios jueces a veces toman decisiones basadas en por qué voy a dar una prestación o por qué voy a fallar a favor de esta persona con la cantidad de necesidades que está pasando todo el pueblo, ¿no? Pues no creo que sea ese el camino, ¿no? Habrá que ver si la prestación le corresponde a uno u otro y en función de eso tomar la decisión adecuada. Los médicos, el otro día en la ponencia que dimos en el Congreso de GEPAC, cuando salimos, una paciente con cáncer me dijo que le había pedido un informe al médico para solicitar una IPA, una incapacidad permanente absoluta, bueno, una incapacidad permanente porque no puede trabajar. Y el médico, su oncólogo, probablemente seguido de esta presión mediática, le dijo que no sé si ella sabía que las pensiones las pagamos todos los españoles. Eso es lo que le dijo. Y que no le iba a redactar un informe que sirviese para conseguirle una pensión y que ella perfectamente podía seguir trabajando. Esta señora no está para trabajar, os lo aseguro, tiene unas secuelas terribles, no solamente por el diagnóstico, sino por el tratamiento que está siguiendo, que no la permite trabajar. Pero bueno, esa es la respuesta que le dio su oncólogo. Por suerte no todos son así, pero es verdad que este mensaje está calando mucho en la sociedad. En los abogados, pues falta un asesoramiento especializado. A ver, en este sector hay una cosa que la verdad es que me sorprende mucho y es que siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nos diagnostican una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, pues vamos a que nos trate ese cáncer un oncólogo, ¿no? Es lo normal. Pues en los abogados no pasa eso. En los abogados, en lugar de que te trate un abogado especializado en esta materia, vas al que te ha llevado el divorcio, el que te ha llevado los temas fiscales, al cuñado, que sabe de todo. Es una cosa extraña. Cuando tienes un cáncer vas a un oncólogo, no vas ni al traumatólogo ni al de cabecera. Pues en los abogados pasa una cosa extraña y es que a veces porque no sabemos y otras veces porque hay abogados que es verdad que también dicen saber y no saben todo lo que dicen saber, o a veces incluso por egoísmo personal, pues dicen que siguen adelante con un caso del que no tienen toda la especialización que debería, pero bueno. Y luego hay otro problema y es los cobros por adelantado. Una vez que llegas a un abogado, lo normal es que te baje el taxímetro y hola, buenos días, son 600 euros de provisión de fondos. Entonces, eso es algo que también echa para atrás, ¿no? A la hora de acudir a un especialista. ¿Cuáles son las soluciones desde nuestro punto de vista? Los dos mayores problemas que hay son el acceso a una información especializada de forma gratuita. Nosotros trabajamos con un asesoramiento gratuito y sabemos un poco de esto porque llevamos una cantidad ingente de casos a nivel nacional, que es lo que nos proporciona esa experiencia para poder presentar los casos similares ante tanto la Administración como la Administración de Justicia. Y otra barrera muy importante que hemos suprimido a través de las asociaciones, de los acuerdos que tenemos con las asociaciones, es la barrera económica. Pues hay veces que, lo que decía antes, si vas a un abogado y te cobra por adelantado una provisión de fondos sin garantías de éxito, una provisión de fondos que a lo mejor no tienes ni siquiera disponible en ese momento, pues te tira para atrás. Bueno, pues nosotros lo que hacemos a través del ejemplo que hemos hecho con GEPAC es cobrar únicamente honorarios si se gana el caso con el Federación Alcer, por ejemplo, que está aquí Daniel, pues solamente cobramos honorarios si se ganan los casos.
Canales, pues, ¿cómo damos a conocer esto? Nosotros no nos veréis nunca en medios convencionales, que a lo mejor lo deberíamos hacer, pero no lo hacemos, porque solo trabajamos a través de instituciones de personas con discapacidad y enfermedades graves, y lo que hacemos con GEPAC, como con alguna otra institución similar, es ofrecer los servicios jurídicos con este formato, como os decía, y luego acudir a todo tipo de talleres formativos con pacientes, con sus propios trabajadores sociales, para que sus propios trabajadores sociales por lo menos den una visión inicial de lo que tienen que decirle al paciente, asistencia a ponencia de sus congresos, es decir, darle el máximo altavoz a esto para que lo conozcan sobre todo el máximo de pacientes, porque es verdad que a veces las asociaciones no tienen recursos, sobre todo las más pequeñas, y no saben o no pueden divulgar estos mensajes, no solo el nuestro de servicios jurídicos, sino otros que tienen disponibles acuerdos y que no llegan al paciente porque lo desconocen los propios socios de estas instituciones. Aquí os voy a dar una serie de datos que seguramente os van a hacer reflexionar, o por lo menos a mí me lo hacen reflexionar sobre cómo está la situación de las prestaciones, por ejemplo. En el pasado es verdad que quizás se concedieron con demasiada alegría. Nos encontramos por ahí gente que tiene una absoluta con un esguince cervical y bueno, pues es una cosa muy, muy curiosa. Hoy, por supuesto, hemos pasado al polo opuesto. Para daros un dato, se deriva más del 95% de las solicitudes de incapacidad laboral permanente que se solicitan. Es un dato importante, es un dato demoledor. Y el siguiente dato es muy español. No reclamamos, nos quejamos, pero no reclamamos. Más del 70% de las solicitudes que se deniegan no se reclaman por la vía judicial. Se quedan archivadas. ¿Por qué? Pues por desconocimiento, punto primero, o porque hay que acceder a través de abogados y los abogados cobran por adelantado. Bueno, pues eso es un dato importante. Y luego hay un dato también importante, y es que más del 50% de la gente, de los pacientes, tienen un grado inferior tanto de incapacidad laboral permanente como de grado de discapacidad o como de dependencia inferior al que le corresponde. Pero como no saben que le corresponde uno superior o no tienen acceso a una información especializada, no reclaman, ¿vale? El futuro, nosotros lo venimos viendo desde hace años. Lo que funciona no se toca. Esto ya no depende ni del partido político que esté en el gobierno ni nada por el estilo. O sea, si esto funciona, bueno, pues hay un filtro que a lo mejor tiene cierto sentido visto desde un punto de vista político. Es decir, quien me reclame es porque realmente está mal, tiene ese problema, ¿no? Bueno, nosotros no creemos que sea lo más justo, pero bueno, es ese filtro que se está poniendo en marcha y desde las instituciones, y bueno, funciona. El que no reclama pues no tiene sus derechos y se le concede a poca gente. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Pues hacer un estudio de viabilidad muy completo y muy exhaustivo, porque hay veces que pensamos que nos corresponden unos derechos que no nos corresponden. Y es verdad que hay mucha gente que acude a reclamarlos y se va a pegar contra una pared porque no le corresponden. Dentro de ese 95%, más del 95% de solicitudes que no se conceden, hay muchas que no corresponden, porque es que la gente no sabe que no le corresponden y entonces va a solicitar algo que a lo mejor no le corresponde. Lo que hay que hacer primero es saber qué derechos te corresponden. Luego hay que preparar muy bien la documental. Y esto seguro que si hay pacientes aquí que lo sabrá, habéis oído que cuando vas a un médico a pedirle un informe que te detalle bien tus secuelas, pues son un poco remisos. O sea, te hablan en un idioma muy técnico, muy específico de cómo es el diagnóstico, tengo una tal, pero no cómo te afectan esas secuelas a tu vida diaria o a tu vida laboral. Y eso hay que intentar prepararlo. Luego hay que preparar muy bien la entrevista, el tribunal médico. Le han puesto un nombre así un poco tétrico para asustarnos un poco. Tribunal, parece que nos van a juzgar por un triple asesinato. Es una entrevista en la que nos van a hacer a revisar nuestra documental y nos van a hacer preguntas sobre qué es lo que nos ocurre, ¿no? Y ahí tendremos que ser coherentes entre el discurso que damos y la documental, los informes que llevamos.
para que no entrar en contradicciones, a la que pueda acogerse para denegarnos las prestaciones. En las reclamaciones previas, que es la previa a la fase judicial, pues lo que tratamos de hacer es hacer ver a la Administración que casos idénticos o muy similares se nos han concedido prestaciones que se están solicitando. Entonces, eso ayuda mucho a la Administración también a que identifique errores de diagnóstico previo o errores de resolución previa. En la vía judicial, pues aplicamos toda la jurisprudencia. Hay que aplicar toda la jurisprudencia, no solamente la de los tribunales superiores de justicia o del Supremo, que son más accesibles, sino las de primera instancia. Si tú a un juez le explicas de forma muy documentada cómo han resuelto otros jueces en casos muy similares, le facilitas mucho la labor, ¿vale? Y es más fácil que fallen a tu favor que si no lo haces así. Y a veces lo que hacemos también es apoyarnos en periciales que hacen de traductores entre los informes médicos y el juez que va a juzgar ese caso, ¿no? Y básicamente esto. Luego, si queréis, pues ya me hacéis las preguntas que consideréis oportunas. Teresa, tienes la palabra.